Me vengo a entregar porque una que quiero que hagan justicia por mi hijo y otra porque me quieren inculpar por algo que yo y mi hermana no tenemos nada que ver. Que abran los ojos, que yo y mi hermana no tenemos nada que ver con lo del muchacho Suárez, no tenemos nada que ver nosotros. Quiero justicia por mi hijo y por mí y por mi hermano. ¿Eso tu hijo pensás que fue un ataque directo hacia él para darte en lo que más duele en vez de matarte directamente a vos? Es que es así, pero no tengo palabras. Por lo de mi hijo no tengo palabras, porque estoy destrozado, tengo a mi familia destrozada, no tengo palabras. No tengo palabras. Lo que hicieron con mi hijo, que paguen. ¿Que paguen cómo? ¿Con cárcel? Que paguen con cárcel. Con la justicia, que haga lo que tenga que hacer la justicia. Es así. Mi hijo con mi amigo iba a ir a buscar la camioneta, que mi mamá se iba a prestar la camioneta para ir a la playa. Y estos cobardes, hijos de puta, un burichico, hicieron lo que hicieron. Diego Martini. Bienvenido. ¿Todo Qué bien? arranque. Bueno, ¿Qué esto es un audio de Gustavo Albín. Recordarán aquel caso en Malvin Norte, allá por el 18 de enero, tras una balacera, asesinaron a un niño de 8 años. Sí. Y nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a este tipo de noticias. En ese caso, en el del 18 de enero, fue y es por una disputa que hay entre los clanes de Albín y Suárez en Villa Española. En este caso vivían en Malvin Norte y mataron a un niño de 8 años mientras salía de su casa con un adulto de 25 a varios disparos. Después, en febrero, la justicia imputó justamente a un joven de 18 años por haber cometido ese delito de ese niño. Y bueno, y ahora los Albín y los Suárez, digamos que están en prisión, pero escuchábamos ahí a Gustavo Albín haciendo referencia al homicidio de su hijo, ¿no? De cómo un niño de 8 años fue asesinado. Después, para recordar nomás, tampoco olvidemos el caso de la niña Kiara Ailén, una adolescente de 14 años que fue asesinada en la noche del 24 de diciembre en el barrio Peñarol, cuando estaba en la calle celebrando, recibió algunos disparos. Tampoco olvidemos que el 13 de diciembre un adolescente de 15 años en la Cruz de Carrasco fue asesinado. Y ahora metámonos en lo que pasó esta semana, este fin de semana, porque el viernes pasado un niño de 2 años y un joven de 22 fueron asesinados a disparos ahí en la zona de la madrugada, en Pinar Norte. El hecho ocurrió en Figueroa y Canelones y iban en un vehículo que estaba ocupado por 2 adultos y 4 niños, perdón. Un niño de 2 años murió, uno de 8 y uno de 7 quedaron heridos, ya recibieron el alta médicas también, y otro de 3 años, resultó ileso. Pero nos estamos acostumbrando a este tipo de situaciones. Decir por lo menos, digo que por el repaso que hacías, vamos de 3 meses consecutivos, ¿no? Algo en lo que no estábamos acostumbrados. Mirá, no lo había visto, eso está bien. Diciembre, enero, febrero. Exactamente, como vos decís. Bueno, por este caso, la fiscal Sandra Fleitas imputó a un hombre de 40 años que manejaba el auto que fue baleado por delito de encubrimiento en reiteración real, con un delito de omisión de asistencia. Y ahora también hay 2 mujeres detenidas que vivían en el lugar donde vivían allí, donde funcionaba una boca de venta de drogas. Y otro caso más, vinculado, tiene uno que ver con que pasó con Rivera, pero ahora se los voy a contar. Pero en este caso en particular, en el de Pinar Norte, que obviamente generó mucha alarma y mucha alerta, les propongo escuchar dónde hacía foco la fiscal, para después ir desmenuzando a la fiscal Sandra Fleitas que imputó a esta persona el fin de semana. A mí me preocupa y mucho que están presentes en un hecho delictivo niños, o sea, personas menores de edad. Los niños están sujetos hasta los 18 años a lo que tiene que ver con el Instituto de la Patria Potestad o, en su caso, la tutela. Quien ejerce la patria potestad o ejerce la tutela tiene obligaciones. Esas obligaciones las tiene que cumplir. Y quien incurre en esas obligaciones también es pasible de la comisión de un delito. Entonces, hay que preguntarse por qué esos niños estaban a esa hora en ese lugar y quién era que se encargaba del cuidado de esos niños. Es un modus operandus de los delincuentes la utilización de niños, primero para de alguna manera bajar los niveles de lo que tiene que ver el control de las agencias estatales de control, porque cuando usted está en un puesto de control y ve a 2 mayores y ve a 3 niños, no es lo mismo que si ve a 4 adultos a los efectos de la identificación. La Fiscalía no solamente va a atender el hecho particular de lo que sucedió,
quiénes son los responsables, sino también el grado de responsabilidad de estas personas que además, en el caso de la madre de uno de los niños, está cumpliendo una medida impuesta judicialmente en una condena, como es arresto domiciliario, y que justamente llama mucho la atención que, cumpliendo un arresto domiciliario, su hijo esté circulando a altas horas de la noche en un automóvil con personas que todavía no sabemos qué grado de responsabilidad pueden tener en los hechos sucedidos. Bueno, sobre esto se expresó la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual en un comunicado que dice: en Uruguay están masacrando niños, niñas y adolescentes ante la mirada inerte del gobierno nacional. Es un escándalo lo que está sucediendo y se viene incrementando sin un plan claro de cómo evitarlo. Pero lo que dice esta Red Uruguaya contra la Violencia es: rechazamos enfáticamente las declaraciones de la fiscal Sandra Fleitas, que pretende responsabilizar a las madres de los niños atacados en Pinar Norte en una actitud abiertamente misógina y patriarcal. No dejamos de señalar que el narcotráfico y la explotación sexual se nutren de personas con poder político, con influencias, lo que exige un compromiso profundo, estratégico e implacable para enfrentar las redes de narcotráfico, trata y explotación sexual. Asimismo, denunciamos la debilidad de las respuestas institucionales ante la pobreza estructural y la exclusión social que somete a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los márgenes de la vida al ser captados por redes de narcotráfico, de narcomenudeo, explotación sexual y sicariato. Bueno, la fiscal lo primero que hace cuando hace referencia es por qué ese niño estaba solo ahí, claro, ¿no? Sin porque poner, no estaba con su madre. Claro, que su madre en realidad no sé si no era la madre de él, pero una mujer estaba privada de libertad en su domicilio y era madre de los 2 niños baleados que pues resultaron con el alta médica. Bueno, el problema va más allá de por qué los niños y las niñas estaban allí. Pero ahora sí les comento el otro caso, por si fuera poco. Este fin de semana una mujer de 30 años, un hombre de 49 y un niño de 10 y otro de 8 años estaban en su casa en Rivera cuando fueron atacados a balazos, la casa incendiada, y el niño de 10 y el hombre de 49 permanecen graves. Pero 9 balazos sufrió esta casa. 9 balazos. Es tremendo, tremendo. Hoy lo leíamos en la pista de aterrizaje, lo comentábamos también. Esta persona se acerca al barrio, pregunta dónde vive el hombre. Villa Soña. Y 9 balazos más el incendio. Es descomunal la violencia. Analicemos lo siguiente, porque no es casualidad que estos casos se aumenten, porque entre 2011 y 2020 se duplicaron las heridas por arma de fuego en menores de edad y la cantidad de casos sigue aumentando según estudios que hizo la emergencia del Pereira Rosell. Cada 2 semanas, en promedio, ingresa por lo menos un niño o un adolescente con esta problemática. Y esto fue parte de un estudio realizado por Mariana Mas, que es la encargada del servicio de emergencia pediátrica del Hospital Pereira Rosell, y esto decía: Ese es un problema que antes veíamos en forma muy esporádica, era casi que anecdótico que recibiéramos un niño con heridas de arma de fuego. Tanto es así que lo medimos en distintos momentos y esta tasa realmente se duplicó. Del año 2011, que es el corte anterior que tenemos al estudio actual, antes era 1 cada 20.000 consultas y ahora es 1 cada 10.000, que si lo decimos de otro modo, actualmente estamos recibiendo 2 niños por mes con heridas de arma de fuego. Lamentablemente nos estamos habituando que son niños que viven en situaciones de violencia. Ese es el contexto en el cual se dan niños o adolescentes que o participan de situaciones de violencia o viven en lugares donde la violencia es moneda de cada día y que bueno, que realmente, aunque no sea en forma intencional, resultan lesionados por heridas de arma de fuego. Bueno, cada vez más habitual que niños o niñas ingresen al principal hospital pediátrico del país, el Pereira Rosell, con casos de niños y niñas que son heridos de bala. Pero le preguntamos también a Mariana Mas si los niños y las niñas cuentan qué fue lo que les pasó, ¿no? Y esto decía: En esta lesión, como en cualquier otra, se pregunta en qué contexto ocurre, cuál es el mecanismo lesional para cada una de esas consultas, y en estos casos no siempre surge de primera qué fue lo que ocurrió. A veces cuentan versiones no muy creíbles, pero bueno, luego después, en los días, muchas veces son niños que quedan hospitalizados, se sabe cuál fue el verdadero contexto en el que ocurrió. Una vez percibe que eso no es lo real, pero bueno, para nosotros la prioridad es la asistencia del niño y después vendrá cuál fue el verdadero contexto en el que se dio. También está el niño chiquito que manipula
manipula las armas, que ese no es un patrón que se repite mucho, pero que también se da, que ahí los pediatras tenemos que trabajar mucho en lo que es la prevención dentro del hogar, en no tener armas, y si las tienen, que estén en lugares seguros, que no manipulen armas frente a los niños. Esa es otra característica que, bueno, no sea tan frecuente, pero que también se presenta. Bueno, algo que empieza a parecer habitual, niños, niñas o menores de edad utilizando armas. Y para seguir en esto nos metimos en los barrios. Y justamente vamos a profundizar en uno de los barrios más complicados, que es Malvin Norte, o la zona de Boix y Merino, y hablamos con una maestra de la zona, uno de los, digamos, primeros niveles que tienen los niños, ¿no? de asistencia, que es la escuela, la maestra, el lugar de contención, la que los recibe, la que sabe cómo está, qué les pasó, cómo vivieron el fin de semana. Pero hay algo que se vuelve a repetir, en este caso con una maestra que hablamos, es que los niños y las niñas son parte del eslabón en la cadena del microtráfico. Es decir, muchas veces tienen un rol en esa banda que opera en las zonas, y así lo describía la maestra, que por obvias razones no vamos a decir su nombre. Los chiquilines están puestos en un lugar de protección, entre comillas, hacia la familia. Tienen lugares puntuales que tienen piedras, entonces si alguien quiere entrar, como puede ser una policía, puede ser una ambulancia, bomberos, son apedrados, y ese es como el lugar que ocupan determinados niños, el rol que cumple determinados niños para ese barrio. Tienen actividades las familias, como por ejemplo carreras de galgo, riñas de gallo. Muchas veces los chiquines sí nos cuentan cuando ellos empiezan a tener confianza, a veces que tienen cambios de escuelas. Otros niños permanecen durante tiempo, la familia permanece durante varios años en la institución, entonces uno ya va conociendo y va teniendo otra confianza, y nos han contado, o directamente te dicen, maestra, no preguntes más porque no puedo hablar. Entonces, en ese sentido, capaz que el niño no sabe bien a qué se refiere o de qué no puede hablar, o tienen que cuidar a sus hermanitos más chicos. Entonces eso también los lleva a que dejen el sistema formal, sobre todo lo que viene a ser secundaria y UTU. Bueno, hay una de las respuestas a lo que planteaba la fiscal, ¿no? Porque estos niños a veces no están con sus padres por los contextos en los que están. Pero volvamos a algo que había dicho la pediatra, justamente más, de que tiene que ver con niños y niñas utilizando armas de fuego. Claro, pues empieza a pasar eso, no es solo que se pueden ver, ¿no? Baleados, heridos, asesinados, sino que están en ese ámbito y se puede dar esto del manejo de armas, ¿no? Tempranamente entrar también en esas organizaciones. Claro. Cometen delitos. ¿Y cómo saben las maestras cuando pasan por este tipo de situaciones? Así lo cuenta. Nosotros nos damos cuenta porque llegan como con mayor descuido personal, de higiene. Los vemos a ellos cuando están como más agresivos, lo manifiestan. Ellos por algún lado manifiestan y pueden llegar a hablar, a contar o decirte situaciones que han vivido. O ayer no pude venir a la escuela porque el barrio estuvo picante, como le dicen ellos. Entonces nosotros ya sabemos que allí hubo una situación la noche anterior. Bueno, situaciones que han narrado, por ejemplo, de un auto de determinado color que sacó escopeta y valió el rancho de, o valió la casa de, y entonces eso sí genera mucha conmoción en los propios chiquilines del barrio, en los demás que son más alejanos a estas situaciones que estoy narrando un poco ahora, y genera esa conmoción de que es una historia totalmente diferente a su historia. También están comenzando ya hace un tiempo a cometer delitos. Los niños manejan armas. Te pueden dar una clase de tipo de armas que hay que manejar. Qué complicado esto. También, que también tiene que ver, porque también lo hemos hablado, con la cantidad de armas que se maneja en general, ¿no? A las que accede la población. Sí. Uh-huh. Sí. Y con la naturalidad que vive en todo esto, ¿no? Porque es moneda corriente, es como en cualquier casa que veas algo todos los días. Se naturaliza. Sí, totalmente. Bueno, también hablamos con la organización Gurises Unidos, que justamente tiene una sede ahí en Malvin Norte para tener otra red de contención por este tipo de situaciones. Y algo que nos planteaban es que los niños y las niñas ya adquirieron y naturalizaron protocolos ante balacera, por ejemplo, el cuerpo a tierra, o por ejemplo, agarrar a su hermano o su hermana más chica para tirarlos al piso.
Nos parece que tiene que ver como con un cambio de modalidades. También durante el año muchos de ellos tienen como un vínculo muy inestable con el sistema educativo, tienen como gran nivel de inasistencias y de vinculaciones tempranas también. Eso hace que los chiquilines estén como más en territorio, en calle, en la vuelta, sin propuestas, educativas de calidad que los convoquen. Y lleva a que terminen como expuestos a conflictos que no son, dirigidos hacia ellos, pero de los cuales terminan como siendo víctimas. Ante estas situaciones tiene que dar respuesta el Estado en proteger a las infancias y a las adolescencias. Nos consta que gurises con los que trabajamos ya tienen como algunos como mandatos o estrategias para afrontar situaciones de tiroteo o de conflictos territoriales, de altos niveles de violencia con armas, ya sea de fuego o blandas, tengan que enfrentarse a esas situaciones o estar alerta, ya el nivel de estrés que le puede generar a un niño, el hecho de tener que estar alerta, ¿no?, a cómo responder ante, por ejemplo, un tiroteo, es algo que no estábamos acostumbrados que en nuestro país sucediera. Bueno, lo que decíamos, esos protocolos que han adquirido. Y algo que sucede en Malvin Norte también es que, claro, la gente que vive ahí, no todas las familias o todos los vecinos y las vecinas son parte del microtráfico, de las redes que se generan ahí, pero terminan siendo muchas veces víctimas de lo que sucede en el entorno. Muchas veces no tienen elección tampoco, ¿no? No son familias que estén pudiendo elegir, porque no necesariamente tienen que estar vinculadas al narcotráfico, sino que el solo hecho de vivir en determinado lugar o en determinadas condiciones quedan, también expuestas a tener que, ¿no?, o transar o responder o cubrir o no hablar, porque también implica consecuencias, sanciones hacia las familias que se meten, que no están directamente vinculadas y que se meten con las personas que tienen determinado poder. Igual sin desconocer de que esto es una gran cadena y que estamos aterrizando muchas veces en el último eslabón de la cadena, ¿no? Y nos está como cortando como por el lado más grueso. Tremendo, la verdad que tremendo este repaso, esto que decías de cómo las familias y niños y niñas se van acostumbrando a estos protocolos también a veces de forma casi instintiva, ¿no? Porque lamentablemente también lo veíamos que pasa de repente en las escuelas, que se viene una complicación de estas, y sí, eso, ¿no? Lo de cuerpo a tierra, el corte de los servicios, ¿no? Se cancelan las clases cuando surge un evento de esto. Claro, es parte de lo que sucede. Y según los datos que presentó el Ministerio del Interior, referentes al año pasado, en 2023 hubo un homicidio de 0 a 3 años, de 4 a 5 no hubo ninguno, de 6 a 12 años hubo uno, y de 13 a 17 años hubo 13. Esto es una tendencia que se mantiene, que la franja de 13 a 17 suele ser la que está más expuesta, ¿no? Claro. Y es en la que suceden más casos. En el año 2022 esa cifra había sido mayor todavía, porque había sido en total de 20 casos que se habían registrado, y el año pasado se registraron 14. Pero es una cifra a la que se viene dando que se mantiene alta ya desde hace unos años, y ya este año empezó mal. Y sí. Estamos hablando de una situación muy complicada para niños, niñas, pero también eso, por las cifras que leías, para la juventud, pensando en lo que se da en estos casos, pero si a eso le sumamos la cantidad de chiquilines y chiquinas que se quitaron la vida en el último tiempo, realmente es bien complejo, ¿no? Hay que pensar qué hacemos con esa franja etaria. Es que es una situación difícil, ¿no?, la que viven. Si pensamos en aquellos gurises que, por ejemplo, tienen ganas de estudiar y viven en estos barrios que por ahí no están vinculados, ¿no?, al microtráfico, pero se les hace difícil hasta ir a estudiar, ¿no? Se les hace pesado. Me imagino que deben de tener temor a la salida y a la entrada de los liceos. Sí, eso también, como se va dando cada vez más la segregación social, ¿no?, de chiquilines, eso que capaz que están medio en la zona pero piden para ir a otros liceos, y entonces al final cada vez se van haciendo más grandes las distancias. Sí. También se expresó sobre lo que sucedió este fin de semana la asociación El Abrojo, que trabaja con infancias, y plantean lo mismo en un mensaje
Dice, basta de matar a niños, niñas y adolescentes. Hacemos un llamado al sistema político a colocar en el centro de sus agendas las condiciones de vida y desarrollo que estamos ofreciendo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Debemos decir basta, hacer un llamado a la sociedad a no naturalizar ni una muerte más de ningún niño en estas circunstancias, que, como decía vos, Sofi, es algo que diciembre, enero y febrero se viene dando de forma consecutiva. Hubo también algunas tentativas. Bueno, en este caso, por ejemplo, de Pinar Norte, habían 3 niños en el auto. Había 4 en total, más el fallecido. O sea, situaciones que lamentablemente se vienen dando. Gracias, Diego. De nada. Muchas gracias.